Las empresas, por distintos motivos, lo mismo que las organizaciones, entran en procesos de cambio habitualmente. En muchos casos, cambios desenfrenados, que no las llevan a ninguna parte y están muchas veces más sujetos a la moda que a las necesidades intrínsecas de la organización. Por otro lado, y en este momento está muy presente, la dinámica del contexto genera, empuja a cambios a las organizaciones, fusiones, adquisiciones, adaptaciones tecnológicas, innovación, reducción, transnacionalización. Pueden ser algunos de los puntos que están hoy presentes en la vida de las organizaciones y que mantienen vigente este concepto de cambio de cultura para poder adaptar la organización a los tiempos. Pero desde nuestro punto de vista, la lógica del cambio de cultura tiene algunos límites. Primero, suponer que un sistema humano, como es una empresa o una organización, pueda llegar a conformar una cultura homogénea. Y en segundo lugar, es que si lo llega a desarrollar a una cultura homogénea, esa cultura va a ser efectiva al momento histórico que le toque vivir. Por eso es que nosotros desde nuestro trabajo hemos invertido el concepto para trabajar conceptual y metodológicamente en una cultura de cambio que permita movimiento, exploración y creación a la organización para mantener permanentemente las condiciones de interacción con un contexto que se está abriendo cada vez más, que lejos de ir hacia una tendencia homogénea se bifurca hacia toda una serie de futuros posibles y por lo tanto hay que estar preparado para vivir a los altos. Esta cultura del cambio también implica una gestión permanente de la flexibilidad y del movimiento. No es una imagen a la cual llegamos, como sería el cambio de cultura, sino que son procesos que nos permiten vivir en movimiento permanentemente. Por lo tanto, la gestión permanente significa pensar a la cultura como un puente entre los objetivos productivos o los objetivos de negocio y el impacto social, que se puede materializar en un tablero de gestión, justamente que permita esta dinámica de monitoreo, de desarrollo, de inversión permanente en el cambio. El tablero es parte de un concepto estratégico, de un rumbo específico a lograr con el proyecto y luego se bifurca en 3 niveles de objetivos. Objetivos de negocios, que es lo que hay que alcanzar como factores de desarrollo o de actividad en el caso de que sea una organización. Objetivos de cultura, es decir, qué es lo que hay que desarrollar en el grupo, en la organización, internamente para sostener esos objetivos de desarrollo. Y objetivos políticos, políticos en cuanto a impacto social. ¿Cuál es el impacto social que queremos tener en determinado sector o en determinado sistema social? Luego, a partir de ahí, se bifurcan en programas, en acciones e indicadores de gestión que nos permiten ir manteniendo, fundamentalmente, una estructura social para vivir en movimiento y que ese movimiento permita crecimiento y desarrollo y no autodestrucción.